Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso vamos a tratar de las personalidades controladoras. Seguramente en algún momento te has preguntado si era normal o no que alguna persona pues intentara controlar todos o cierto la mayoría de los aspectos de tu vida. Pues controlara con quién sales, controlara si estás en casa en determinadas horas. Si te identificas con esto, pues vamos a intentar dar algún tipo de herramientas para que podáis salir airosos de una relación de este tipo. Este vídeo está hecho pues para contestar a una suscriptora del canal. Entonces espero que les sirva y si no, pues ya sabes, me ponéis en comentarios las dudas que no haya podido resolver con el vídeo e intentaré resolverlas en próximos vídeos. Deciros también que hay otra suscriptora que me ha pedido que hable en futuros vídeos sobre las personas envidiosas y qué hacer con este tipo de relaciones. Y que, después de este vídeo, pues la siguiente publicación haré un vídeo sobre las personas envidiosas. Bueno, pues dicho esto, vamos a intentar entender qué es esto del control, ¿no? ¿Por qué hay una persona que en un momento dado intenta ejercer control sobre otra? Tenemos que entender el control como una situación que lleva a la dominación de la otra persona. Entonces, lo que busca la persona en un momento dado que ejerce este tipo de control exagerado, en el fondo no es ni más ni menos que ejercer control sobre la otra persona. ¿Cuál es el problema de este tipo de situaciones? Bueno, pues que normalmente este control aparentemente para la persona sobre la que es ejercido puede llegar a confundirse con amor, con cuidado, con protección, pero no hay nada más lejos realmente de este tipo de cuestión. Quiere decirse que cuando ya la persona intenta o se da cuenta, ¿no?, de que cierto tipo de cuestiones no son para nada normales, pues entonces ya es un poco tarde, ¿no? Porque esta persona ya se ha hecho un poco con el control de todo tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver que este tipo de personas al final ejercen ese control porque necesitan dominar a la otra persona, porque necesitan sentir poder a través de la persona. Y hay que tener muchísimo entonces cuidado cuando identifiquéis o cuando empecéis a tener relaciones con ciertas personas, cuando tengan un excesivo cuidado de vosotros. Es decir, está muy bien el que las personas o las relaciones te cuiden y tal, pero hay que saber distinguir, porque todo este tipo de relaciones nos llevan a problemas cuando hacemos malinterpretación realmente de este tipo de cuestiones, ¿vale? Lo digo porque siempre el controlador lo que va a intentar convencerte es de que efectivamente está intentando cuidarte, ¿no? Que está intentando protegerte, que por eso de alguna manera ejerce ese control. Bien, entonces, ¿cómo se comporta el controlador? Tengo aquí analizado toda una serie de puntos que me he apuntado más que nada para que no se me olvide. Probablemente algunos de vosotros que hayáis vivido este tipo de situaciones os identificaréis o estaréis identificando conforme vayamos comentando los puntos con alguna de las personas a lo mejor que conozcáis, ¿vale? Entonces, me he hecho aquí un listado de las mayorías de los comportamientos de los controladores para que así podáis identificar a esas personas, ¿vale? Si luego vamos a ver no solo cómo identificar a un controlador, sino luego ya en la última parte del vídeo, una vez que ya hemos visto todo este tipo de cuestiones, voy a daros pautas para que podáis controlar al final lo que podéis hacer frente a esa persona que intenta controlaros. Así que si te interesa este tema, pues quédate hasta el final del vídeo, que ahí doy una serie de pautas y estrategias para que puedas un poco utilizarlas. Bien,
Normalmente un controlador vamos a ver que actúa con paternalismo, es decir, vamos a ver que normalmente lo que suele hacer con la persona a la que pretende controlar es criticarla en otro, ¿no? Criticarla en todo. Entonces al final es como si fueran nuestros padres, salvadores, que intentan cuidarnos, porque nosotros no tenemos criterio, ¿no? Y además esta cuestión de decir que no tenemos criterio, no solo la dicen, nos la dicen a nosotros, sino que en un momento dado también lo van diciendo por ahí. De manera que ridiculizan o no solo bajan la autoestima de la persona, ¿vale? Sino que la ridiculizan frente a familiares y amistades. Ocultan normalmente sus intenciones o sus motivaciones. Ya hemos visto que la motivación de estas personas, que son personas más bien inseguras, que son personas que necesitan tener esa sensación de poder, ¿no? De controlar al otro, normalmente esto no va a aparecer, aunque nosotros hablemos con ellos, intentemos racionalizar, nunca van a ser sinceros y nunca nos van a decir cuáles son sus intenciones ni cuáles son sus motivaciones reales. Son personas que además establecen situaciones de dependencia, es decir, en un primer momento puede parecer que te están haciendo un favor, ¿no? Oye, pues no te preocupes, no conduzcas, hasta que a lo mejor, por ejemplo, pues anulan a la persona porque se pasan años, a lo mejor, por las parejas o quien sea, ¿no? Sin conducir. Y entonces, bueno, pues al final, digo el caso de conducir, lo mismo que no trabajes, porque yo al final te voy a cuidar y tú a lo mejor pues estás delicado de salud y yo pues no trabajes porque te voy a cuidar y de esa manera van estableciendo situaciones, por ejemplo, de dependencia. O por ejemplo, pues no te preocupes, ahora con lo que ha pasado con el COVID, no te preocupes que yo voy a traerte la compra, yo voy a tal, tú no salgas a la calle, no establezcas ningún tipo de contacto con el exterior, ¿no? Porque yo voy a coger y voy a cuidarte. Buscan aislar al otro en el fondo, y cuanto más contactos al final pierda la persona, o cuanto menos contactos al final tenga la persona que va a ser controlada, pues mejor para ellos, ¿no? Porque de esa manera pues el no tener apoyos les garantiza de alguna manera el posicionarse en esa situación de dependencia que a ellos los favorece para seguir manteniendo el control con la persona. Al final, normalmente vemos que en sus argumentos hablan del bien común, para tomar decisiones por la otra persona. Sí, yo creo, pues a lo mejor que es bueno el que por el bien de todos, porque tú a lo mejor es muy importante para la vida familiar, pues el que no salgas, el que te quedes aquí y además por tu salud, pues que te quedes en casa, por ejemplo, ¿no? Con el tema del COVID, que te quedes en casa para que no pilles el COVID, ¿no? Por un tema al final de que depende un poco de ti el bienestar de la familia, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que se avergüenzan o avergüenzan a la persona, aunque no se avergüencen, avergüenzan o intentan avergonzar a la persona controlada delante de amigos y de familiares. Y además intentan, en la medida de lo posible, pues minimizar los logros de esa persona, ¿no? De alguna manera están intentando continuamente bajarle a la persona la autoestima, ¿no? Para que ellos de esa manera puedan ser los que toman las decisiones, etcétera, etcétera. Le hacen sentir al final a la persona como si fuera incapaz de tomar decisiones, o que incluso aunque tome decisiones, pues son decisiones equivocadas. Cuando además no se hace caso de lo que dice esa persona, pues al final o bien utilizan la culpa o bien intimidan a la persona controlada o incluso la pueden llegar a castigar, ¿no? Decir, bueno, no me has hecho caso, bueno, pues ahora ya no te quiero, ¿no? Y pasarse pues una temporadita sin hablar a la persona o sin hacerle ningún tipo de contacto cariñoso o muchísimas cosas, ¿no? Ya os digo, intimidación, culpa, amenaza, castigo, etcétera, etcétera. Son personas que a lo mejor llaman varias veces
para decir, bueno, pues que se están preocupando de nosotros, ¿no? Por ejemplo, son de los que en un momento dado acabas de dejarlo, pues has estado tomando algo con esta persona, ¿no? Imaginaros un novio que ha estado con una pareja tomándose algo y entonces llama a la hora que cree que puede estar en casa y llama al teléfono de casa, a lo mejor para ver si ha llegado, ¿no? En vez de llamar al móvil, ¿no? Que es lo más lógico. Llaman al teléfono de casa y preguntan, ay, ya estás aquí y tal, y lo hacen para controlar, en el fondo no lo hacen para cuidarnos, ¿vale? Impiden además a la otra persona hacer cosas que quiere, ¿no? Impiden, pues yo qué sé, el que le salga con determinado tipo de amigos, puede incluso llegar y decir, pues yo creo que esta persona a ti no te conviene, ¿no? Es mejor que no salgas con esa persona, etcétera, etcétera. Al final controlan un poco todo, ¿no? Controlan las compras, controlan las llamadas de teléfono o el teléfono, no sé, controla con quién, por ejemplo, vas, con quién vienes, con quién socializas en general, ¿no? Y al final vamos a ver que chantajean pues a la persona, ¿no? Y con un supuesto amor que son incapaces a lo mejor de tener, porque si lo que hay que entender es que si tuvieran amor hacia la otra persona no chantajearían ni intentarían controlarla. Entonces, bueno, pues tienen esos comportamientos al final de castigo. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer con un controlador o qué es importante? ¿Vale? Ahora, luego, más adelante veremos qué estrategias poner en marcha. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Lo digo porque si no lo identificamos vamos a pensar que eso es amor, vamos a pensar que es una persona que nos cuida, vamos a pensar que es una persona que nos quiere proteger, etcétera, etcétera. Entonces, casi lo más importante, desde luego, es el que nos demos cuenta, el que identifiquemos eso. Luego vamos a ver que analiza los comportamientos que tiene. ¿Te critica por todo? ¿Te culpa por todo? Bueno, pues cuando hay personas así, en un momento dado, son personas que tienen comportamientos tóxicos, ¿no? Porque no son personas que te estén ayudando a crecer, al contrario, están intentando ponerte piedras en el camino y que bajes tu autoestima, ¿no? Para que de alguna manera generes mayor situación de dependencia de esa persona. Si a lo mejor en un momento dado te identificas teniendo miedo en un momento dado de contarle a lo mejor todo a esa persona, eso te está dando una pista a lo mejor de que no es normal lo que está pasando, ¿vale? Cuando tienes miedo porque a lo mejor te las monta porque hayas ido con fulanito o porque hayas llegado más tarde o porque no estabas en casa y estés ahí justificándote de por qué no estabas en casa a determinado tipo de horas o porque no le has cogido el teléfono o cualquier cosa. Además, puedes observar, puedes identificar este tipo de cuestiones porque aunque tengas a esa persona, en el fondo te sientes solo. Es decir, es como que, bueno, pues es una sensación muy rara, ¿no? Porque por una parte estás con esa persona, pero, no sé, de alguna manera te sientes solo. Además, vas a darte cuenta, si te fijas en los detalles, que solo te busca, ¿vale? Cuando necesita algo, normalmente, no cuando tú necesitas algo. Y vamos a ver que también temen que tú tengas tu espacio, ¿no? Son esas personas, pero incluso espacio emocional. Son esas personas que en un momento dado tú estás tranquilo con tus pensamientos o lo que sea e intenta también controlarlos y te preguntan, ¿y qué piensas? ¿Y qué, no sé, sientes? O qué, entonces temen el espacio, ¿no? Temen que tú en un momento dado puedas generar tu espacio y que puedas incluso prescindir de ellos. Bien. Entonces, ahora vamos a dar las estrategias de qué hacer frente a una persona que nos encontremos en una relación en la que nos encontremos, bueno, pues identificados con este tipo de cuestiones que hemos dicho hasta ahora. Bien, vamos a ver que lo primero es tener en cuenta que no va a cambiar, ¿vale? El controlador es una persona que piensa que tiene la razón, ¿vale? Y que el problema está en la otra persona. Luego, evidentemente, salvo que tenga
un problema muy gordo, que le haga tocar fondo y que quede latente a su punto de vista de que efectivamente tiene un problema, no va a cambiar. Luego, por mucho que te diga que va a cambiar, por mucho que te diga que te quiere, por mucho que te diga lo que te diga, ¿vale? Piensa que es muy difícil que cambie, porque no porque la persona no pueda cambiar, que todo el mundo puede cambiar, pero para poder cambiar algo, primero hay que identificar que tienes un problema. Luego, eso es la primera cuestión. Entonces, si él no va a cambiar, para que la relación varíe, la que vas a tener que cambiar o el que vas a tener que cambiar eres tú, ¿vale? Lo digo porque si no vas a encontrarte la misma situación. Una de dos, vas a tener solo dos opciones, o cambias tú o rompes la relación, porque si no la cuestión se va a seguir manteniendo de la misma manera. Bien, entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer una labor de reinterpretar todas las situaciones que te has ido dando cuenta, esos mínimos detalles que en un momento dado no has querido ver porque pensabas que la persona te quería, etcétera, etcétera. Estoy seguro que si en un momento dado tú vas pensando, has recibido cantidad de señales que no has querido ver y que si ahora interpretas y reinterpretas, te vas a dar cuenta de que al final eso no es amor y de que es una relación un poco tóxica. Entonces, vamos a ver que tienes que tener muy claro que control no es igual a amor, que no es igual a cuidado y que no es igual a protección. Es todo lo contrario, ¿vale? Cuando alguien intenta controlarte es una falta de respeto a tu intimidad, a tu autonomía personal, etcétera, etcétera. Luego, eso ni es protección, ¿vale? Ni es al final amor. Tienes que además darte cuenta de que una relación de ese tipo es una relación tóxica. Luego nunca tienes que tener miedo a perder ese tipo de relación, al contrario, te harían un favor si en un momento dado la persona se enfada y te deja. Lo digo porque muchas veces nosotros tenemos ahí como una especie de enganche emocional y entonces no somos capaces de dejar una relación de ese tipo, ¿no? Entonces casi te haría un favor. Entonces nunca tengas miedo a plantar cara a ese tipo de situación, ¿vale? Y a que en un momento dado te pueda dejar. Al contrario, enemigo que huye, puente de plata. Lo digo porque sé que al principio te va a generar, pues eso, pues vas a tener ahí una especie como de carga emocional frente a la otra persona, pero que tengas muy claro y además lo tengas muy presente de que al final te está haciendo un favor. Intenta, si no quieres alejarte de esa persona, porque lógicamente ya sabéis que mi teoría es de que si puedes alejarte de una relación de alguna manera tóxica, bueno, pues que intentes alejarte, ¿no? Pero si no quieres o no puedes en ese momento, intenta trabajar tu independencia. Y tanto tu independencia emocional como tu independencia económica. Lo digo porque muchas veces no se dejan a estas personas porque tienes una dependencia emocional, te han dejado aislada, no tienes amigos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, en cuanto a la dependencia económica, muchas veces no dejas a este tipo de persona porque dices, pues es que dependo económicamente yo, dependen mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, al final son cosas con las que te tienen un poco sujetas. Intenta no idealizar más a la persona, ¿vale? Y piensa y no le pongas en un pedestal. No se trata de que ahora vayas a lapidar a la persona, ¿vale? Pero sí que tengas un bañado de realidad, es decir, que pongas en su punto justo lo que hace, lo que no hace, por qué lo hace, etcétera, etcétera. Es decir, te bañes un poco en realidad y no idealices. Trabaja un poco más en tu intimidad y en tener ese espacio personal, es decir, desde la asertividad y desde cierto tipo de límites, intenta, bueno, pues trabajar que tú tengas tu tiempo, tengas tus espacios, tengas tus amistades, etcétera, etcétera, y no tengas por qué estar contándole absolutamente todo. Lo digo porque en la medida que él tenga más información sobre ti, él o ella, ¿vale? Lo digo porque da exactamente igual. Lo digo porque comentaba un suscriptor del canal
en uno de estos vídeos de relaciones tóxicas comentaba que ella, ¿no? Que se refería a ella, que ellas eran más peligrosas o tal. Yo ahí os digo una cosa, normalmente da igual que sea él o ella, ¿vale? Que es la persona, ¿vale? Lo digo porque muchas veces hablo masculino o puedo hablar en femenino o lo que sea porque utilizo el masculino neutro o utilizo el femenino por hablar de una persona. Pero vamos, lo que quiero decir es que quien es tóxico, sea hombre o mujer, ¿vale? Lo digo para hacer ese tipo de aclaración. Bien, no intentes cambiarlo, ¿vale? Porque realmente si él no se da cuenta, él o ella no se da cuenta de que tiene un problema, ya os digo que no lo va a cambiar. Entonces no perdáis el tiempo, porque si intentáis cambiarlo puede captaros en sus redes otra vez, ¿vale? Puede volver con la historia de que va a cambiar, de qué tal, puede tener un periodo ahí de chantaje emocional en el que aparentemente te quiere más y se preocupa más, pero ya os digo que eso no, al final no es amor. Deja de someterte a su control para tener la fiesta en paz, es decir, deja de hacer las cosas que él pretende que hagas o pretende que dejes de hacer simplemente para no tener enfrentamientos con él, porque el problema, él o ella, ¿vale? Porque el problema al final es que esa persona que va ejerciendo el control, en la medida en que va ganando terreno porque tú no te quieres enfrentar a esa persona, bueno, pues va a ir ganando cada vez más terreno y cada vez las situaciones van a ser mucho más conflictivas y mucho más... y va a ir ejerciendo cada vez mayor control y te va a pedir cada vez mayor obediencia. O sea que olvídate de no poner límites, ¿vale? Otra de las cosas que deberías de hacer es trabajar la autoestima, tu autoestima, porque probablemente si llevas aguantando una temporada este tipo de cuestión, pues te vas a encontrar con que tu autoestima está un poco tocada, ¿vale? Entonces vas a hacer cosas desde esa autoestima un poco tocada. Entonces, ¿por qué? Porque te la ha estado torpedeando, te ha estado diciendo que eres una inútil, que eres una persona que no toma decisiones, que no puede tomar decisiones, que es una persona que, pues yo qué sé, no sé, cantidad de cosas un poco que te han ido torpedeando. Entonces, trabaja la autoestima. Establece límites adecuados. Vamos a ver que si además tú ves que no sabes cómo establecer esos límites, pues a lo mejor no te queda otra, o no sabes cómo trabajar la autoestima, a lo mejor no te queda otra que pedir ayuda, ¿vale? Lo digo porque no pasa absolutamente nada. Pides ayuda pues a un especialista y abandona también, lo digo porque esto unido a la autoestima, la falsa creencia de que tú no eres perfecto o que tú no eres en sí mismo perfecto. Lo digo porque es que la perfección no existe, ¿vale? Y que tú en un momento dado eres el que tienes que estar mejorando y siendo fantástico para poder hacer feliz a esa persona, para que esa persona cambie y te quiera y entonces deje de hacer todo este tipo de cosas raras. Lo digo porque no depende de ti, es un problema que tiene la otra persona. Entonces tú eres perfecto y eres estupendo. Y normalmente si además eliges bien a las personas con las que te relacionas te vas a dar cuenta, ¿vale? Lo digo porque tú no tienes nada que hacer en cuanto a tu manera de ser, ni tienes que modificar absolutamente nada. Lo digo porque una de las cosas que hacen al bajarte la autoestima es pensar que tú tienes que trabajar en mejorar para dar satisfacción a los requerimientos de esa persona, ¿no? Y de esa manera pues piensas que no te van a abandonar, que te van a querer más y que el problema está en ti, ¿vale? Pero vamos, piensa que es la otra persona la que tiene que hacer una especie como de arreglo, que tú eres una persona absolutamente válida y que además si aumentas tus amistades, pues te vas a dar cuenta, oye, las eliges bien, cuidado, las eliges bien, lo digo porque este tipo de vídeos están hechos para que a partir de ahora vayas identificando este tipo de personalidades y puedas ser capaz de elegir mejor con quién te relacionas, porque no os digo de verdad que es mejor estar mejor solo que mal acompañado. Lo digo porque
en procesos en los que a lo mejor uno está pues durante un tiempo solo consigo mismo, son procesos que al final sirven de crecimiento de la persona y no hay que verlos como malos, ¿vale? Porque bueno, pues al final aprendes en un momento dado a estar contigo mismo, aprendes a cuidarte, aprendes a estar a gusto y en esa medida en que te relacionas mejor contigo mismo, te relacionas mejor con otro tipo de personas que son mucho más sanas y saben relacionarse desde un punto de vista mucho más sano, ¿no? que este tipo de personalidades que venimos en estos vídeos analizando, que son un poco tóxicas. Y luego, por último, decirte que no normalices determinado tipo de situaciones, ¿vale? Hay determinado tipo de situaciones que no son normales, ¿vale? Y para eso, bueno, pues es un poco por lo que hago este tipo de vídeos, para que al final, bueno, pues con una especie de aprendizaje, y aunque no te quede otra, que muchas veces aprendes con las personas que vas encontrando, lo digo porque muchas veces estas personas te enseñan muchísimo a lo largo de la vida de uno, luego no hay que mirarlo siempre como que es algo malo, y además hay que pensar que estas personas también sufren mucho interiormente, es decir, todo lo que hacen lo hacen porque, bueno, pues ellos tienen una serie de carencias, es decir, empatiza de alguna manera sin ir a salvar a nadie, ¿vale? Que no debes de ser salvador de nadie, pero sí que, bueno, pues en la medida de lo posible, pues intenta identificar este tipo de relaciones y no normalices determinado tipo de comportamientos. Decirte por último que, bueno, que estamos analizando en estos últimos vídeos del canal todo este tipo de personalidades diferentes, por lo que yo te diría que si quieres, además te dejo una lista de reproducción al final del vídeo para que puedas analizar todo este tipo de personalidades. Lo digo porque muchas veces cuando habrás visto en determinados vídeos se habla de relaciones tóxicas y no de personalidades tóxicas, es porque es como hay una especie como de simbiosis entre la persona tóxica, ¿vale? Y la persona a la que ejerce esa toxicidad. Es decir, que normalmente tienes que pensar que si te has tropezado en algún momento con alguna relación ya tóxica, puedes tener un perfil, ¿vale?, que atraiga de alguna manera o que esté favoreciendo ese tipo de relación tóxica. Por eso se habla de relaciones tóxicas. Entonces sí que es bueno que si te identificas con alguno de estos vídeos que existe vamos, que te pongo en la lista de reproducción al final de las tarjetas o incluso en la casilla de descripción, pues sí que te diría que lo mires y que intentes hacer una labor también de autoconocimiento para que te des cuenta de qué tipo de perfiles eligen ese tipo de personalidades que estamos analizando, ¿no? ¿Para qué? Pues para que de alguna manera pues no vuelvas a ser carne de cañón, ¿vale? Y que de alguna manera pues no vuelvas a caer en ese tipo de relaciones tóxicas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte al canal para que puedas y activar la campanita para que puedas pues ir recibiendo todo lo que vayamos publicando. Y si también estás interesado, lo digo como estos suscriptores que han estado comentándome que si podíamos tratar de cierto tipo de temas, bueno, pues no se te olvide dejármelo en comentarios, ¿vale? Que intentaré, pues cuando vaya pudiendo tener tiempo, pues el poder hacer vídeos que den respuesta a las preguntas que tengáis. Por mi parte, nada, deciros que, bueno, que nos vemos en el próximo vídeo, que un abrazo muy fuerte y que nos vemos la próxima semana. Adiós.